Queridos oyentes, amigos que nos acompañan siempre en este espacio de la trinchera liberal. Bienvenidos. Acá estamos otra vez en este episodio donde no venimos a repetir consignas como siempre hacemos, sino que la idea es, como siempre los invito, a pensar, a desconfiar del poder y a defender, por sobre todas las cosas, la libertad. Hoy el tema tiene dos caras, pero un mismo corazón: el control de la palabra. La pregunta que abre esta alocución sigue siendo la misma y cada día suena más inquietante. ¿Hablar empieza a ser un riesgo? Uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, lo dejó escrito con una lucidez que incomoda a cualquier burócrata de turno. Él decía: si tuviera que decidir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en elegir lo último. Y ojo, Jefferson no idolatraba a los periódicos por deporte, los defendía porque entendía lo esencial. Sin crítica pública, el poder se desboca. Y cuando el poder se desboca, el ciudadano se encoge. Esta frase de Jefferson hoy la tendríamos que cambiar y poner, en vez de periódicos, redes sociales, porque hoy es esta nueva tecnología la que hace que el ciudadano tenga voz. Hoy muchos más incluso que los periodistas. Ahora bien, si el primer frente es la judicialización de la crítica política, cuando el poder responde con expedientes en vez de argumentos, el segundo frente, y hoy súper actual en el Uruguay, es el avance de una agenda que busca regular el uso de redes sociales a menores, por ejemplo. Es lo que se está planteando en el Parlamento y lo que viene siendo una planificación a nivel mundial. Lo vemos en diferentes noticias de diferentes países, Australia, por ejemplo, lo vimos a Pedro Sánchez, el presidente de España, en el foro de Davos, hablando de lo mismo. Todo se trata de regular. Y acá viene lo importante. Son temas distintos, sí, pero conectados por un mismo nervio, que es la tentación permanente del Estado de reemplazar a la sociedad y de reemplazar a la familia. Porque donde hay un problema real, el estatista siempre ofrece la misma receta: más control, más regulación, más vigilancia, más permisos. Lo cierto es que, para ponerle un título a lo que viene, diría que la libertad de expresión no es para hablar lindo, sino que es para limitar el poder. La libertad de expresión es esencial en una sociedad para que el poder no se sobrepase. La libertad de expresión no existe para proteger discursos simpáticos, existe para proteger el discurso incómodo, justamente, el que irrita, el que denuncia, el que muchas veces ridiculiza al poderoso, el que incomoda a los que mandan. Por eso hablamos de libertad como ausencia de coacción. La libertad no es un beneficio social, no es una concesión administrativa, es un límite al poder. Ahí está la importancia de lo que es esta libertad. Pero hoy se nos quiere vender otra cosa. Hoy se nos quiere vender a través del poder político una libertad administrada por ellos. Claro, está regulada. Una libertad regulada porque hay muchas cosas que a ellos no les gustan. Y claro, al ser una figura pública, estás expuesto y tienes que responder. Esa exposición te demanda a vos algo más. Pretender regir nuestras vidas te demanda y te expone a mucho más, y es lógico. La nueva definición parece que del Estado suena así. Sí, claro, te permito la libertad de expresión, pero regulada por el Estado para supuestamente evitar daños. Y ahí está la trampa. Siempre vienen con este discurso bien intencionado, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero a poco que uno escarba, siempre y en todo momento, cuando vienen estas cosas del Estado, descubre lo inverso, descubre la mentira, que es lo que siempre, el ejercicio que nosotros siempre hacemos en este espacio, ¿no? Desnudar los relatos del estatismo, dejarlos expuestos, para ir más allá, para mostrar lo que decía Bastiat, lo que no se ve detrás de los discursos. Cuando el Estado te dice daño, eso significa que el Estado va a decidir qué se puede decir y qué no, porque él va a catalogar el daño, qué es daño y qué no es daño. Y ahí perdimos la libertad. Ahí, cuando el Estado decide qué se puede decir, ya no tenemos libertad, sino que lo que tenemos es permiso. En las últimas semanas, lo que motiva este capítulo es que en la última semana hemos visto que en redes sociales, especialmente en X, un fenómeno peligroso, muy peligroso. Es decir, ciudadanos que son críticos del gobierno, que han sido citados por la Fiscalía por una supuesta denuncia, parece por lo que he escuchado del Partido Comunista y alguna otra figura política, y se han enfrentado a denuncias por difamación e injurias, y lo han citado. Ha ido la policía a su casa. Fíjense de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué camino empezamos a recorrer? Y la verdad que en este caso, a ver,
El mensaje es, no hace falta que el Estado te meta preso para censurarte. Le alcanza con que te muestre el camino, que te diga, te puedo arruinar la vida con un expediente, te puedo judicializar todo lo que vos digas. Y este es el mecanismo disciplinador moderno. No te callan por fuerza bruta, te callan por costo. Claro, a partir de ahí, tú tienes un costo económico, capaz que tienes que contratar a un abogado, tienes un costo emocional ineludible, un costo capaz reputacional también, hasta un costo familiar. Y claro, es todo el sistema, es todo el Estado en contra de una persona, por lo que dijo. ¿Se dan cuenta? Este es un mecanismo de disuasión muy poderoso, porque entonces la persona empieza a decir, puedo decir esto, puedo no decir lo otro. El Estado se mete en la mente de la persona y en su lenguaje y en su libertad de expresión cuando hace estas cosas, cuando empieza con estas actitudes, estas denuncias por expresarse. Y aunque después el ciudadano gane y la causa se archive y quede en la nada, el mensaje ya está instalado. No te metas. Y eso se llama autocensura. Y es el sueño húmedo del poder. Porque la censura más eficaz es la que no se ve, la que se instala adentro de tu cabeza. Ahora bien, Uruguay no es una dictadura. Tenemos constitución, tenemos garantías, tenemos un derecho internacional incorporado a nuestro orden interno. Y aquí vemos, por ejemplo, el artículo 29 de la Constitución es clarísimo. La comunicación de pensamiento es enteramente libre, sin censura previa. Y sí, el artículo 7 protege el honor, pero proteger el honor no puede convertirse en blindar a la clase política contra la crítica. No es lo que protege la Constitución. La Constitución uruguaya protege la libertad de expresión. Cualquiera que la quiera vulnerar o atropellar, bueno, yo creo que el ciudadano va a tener una defensa sólida porque la Carta Magna, nuestro principal instrumento jurídico, protege esa libertad. Evidentemente uno va a pasar sin sabores, capaz, momentos difíciles, pero va a tener el derecho de su lado. Esperemos que la justicia también. Y en el plano internacional, no solo en el orden interno, está el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica que protege el derecho a difundir ideas por cualquier medio, prohibiendo la censura previa, salvo excepciones muy pero muy limitadas, que no son el caso que estamos hablando acá. En Uruguay también existe la ley de prensa, que habla de esto, la libertad de prensa. Bueno, es una faceta de la libertad de expresión, que la tienen los periodistas, pero también la tenemos todos los ciudadanos. Y en el plano internacional, nuevamente, la Corte Interamericana ha marcado que el funcionario público debe tolerar un mayor escrutinio, precisamente porque el debate público es el oxígeno de la democracia. Y esto es importante. Si quienes gobiernan no toleran la crítica, no gobiernan, dominan. Acá hay una hipocresía institucional que quema. El político tiene micrófono, prensa, aparato, redes, estructura, fueros, privilegios, inmunidades. Puede decir barbaridades como hemos visto de a miles en todo este tiempo. Puede insinuar, puede embarrar la cancha, puede decir cualquier cosa, puede ofender y no pasa nada. En cambio, el ciudadano común tiene que hablar sin blindaje, sin todo el blindaje del político. Entonces acá tenemos una desigualdad brutal. Unos pueden hablar sin costos y otros hablan con riesgo. Y después, esos que están con sus privilegios, utilizan todo eso para ir contra el ciudadano común, que lo único que hizo es expresarse. Y si hablar con riesgo se vuelve norma, evidentemente la República se vuelve una especie de teatro. Tenemos elecciones cada tanto, nos podemos manifestar a través de la urna, pero los ciudadanos después quedamos mudos. Y eso está muy lejos de ser una democracia. Ahora pretendo entrar al tema que vos me pediste incorporar porque está en la conversación pública uruguaya y se viene con fuerza. En Uruguay se está moviendo, con amplio consenso aparentemente en el espectro político, esta idea planificada de impulsar una ley para regular plataformas digitales para menores, incluso con una comisión multiactor para diseñar esa normativa. Es parte de lo mismo. Regular redes es parte de atacar y atropellar la libertad de expresión. Por eso es importante meterlo acá. Por eso es importante hablar no solo de estas personas que han sido citadas por la justicia a raíz de denuncia y fundamentalmente en X, que lo que era Twitter antes, sino que también ahora, en la misma línea, se pretende regular las redes para menores. Y como te decía, no es un fenómeno local aislado, está conectado a una tendencia global, a la búsqueda de marcos regulatorios sobre infancia y entornos digitales que vienen creciendo en distintos países con propuestas de prohibición, restricciones, verificación de edad, etc. Y acá hay que ser serios. Hay problemas reales, es lógico.
No, las redes sociales no son un paraíso. Sabemos que hay sobreexposición, hay pornografía, hay grooming, hay acoso, hay ciertos mecanismos algorítmicos para captar la atención del adolescente. Y hay evidencias y debates judiciales internacionales sobre daños vinculados al diseño aditivo de las plataformas. Nadie desconoce eso, es una realidad evidente. El problema existe, es indudable. El punto que yo quiero marcar acá es si la solución tiene que venir del Estado y si la solución, la forma, es prohibiendo y castigando. Es decir, indagar cuál es la solución y quién la aplica. Porque acá se está planteando dos caminos. El primero es fortalecer la familia, la escuela, la responsabilidad individual y herramientas de control y perseguir delitos reales. Ese es un punto, es el fortalecimiento de la familia. Y el segundo es sustituir el rol de la familia por el Estado, a través del garrote y la espada, imponiendo prohibiciones generales, universales a todo el mundo, pagando justo por pecadores, como siempre sucede con estas prohibiciones de conductas lícitas. Y detrás de la prohibición viene la vigilancia y el control, es decir, más poder para el Estado. ¿Y cuál es entonces, adiviná, cuál es de estas dos opciones? La primera, fortalecer la familia, la educación y brindar herramientas reales para que la responsabilidad individual de los padres pueda abordar esta problemática, inclusive también los adolescentes. O la segunda, que crezca el poder del Estado mediante las prohibiciones. ¿Cuál creen ustedes que elige el burócrata, el estatismo? Claro, la segunda opción es la que estamos hablando ahora. Entonces, cuando el Estado se mete a proteger menores, entre comillas, hay una emoción que se activa y desarma defensas. Porque claro, nadie quiere parecer antiniños. El relato, como siempre, es a tu fibra, a que vos pienses que papá Estado te va a cuidar y va a cuidar a nuestros adolescentes. Es mentira, nunca sucede eso, sucede todo lo contrario. Es decir, acá se invoca y se pone como excusa el cuidado de los niños y los adolescentes por parte de burócratas que ni lo conocen, que no tienen ni idea cuáles son los problemas de cada uno de los niños del Uruguay, y entonces bajan su garrote legal para todo el mundo y creen que de esa manera ellos protegen a los niños. No, los desprotegen, los descuidan con estas medidas que ellos implementan. Entonces, la pregunta es muy simple: ¿la familia es responsable de esto o es un estorbo? ¿El Estado está para perseguir delitos o para administrar la vida privada? ¿De qué se trata todo esto? ¿Hasta dónde va a avanzar el Estado en roles que son típicos y exclusivos de las familias? Esa es la clave de este tema. Esta medida es una medida más del Estado queriendo suplir el rol de las familias y con ello debilitarla. Y creer que esto es una solución es un engaño, porque detrás de estas medidas, como siempre hablamos, hay muchos inconvenientes y problemas que se generan, ¿verdad? Y eso hay que saberlo. Esto puede traer innumerables problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, el enfoque prohibicionista castiga a todos por igual, ¿verdad? Es decir, pagan justos por pecadores. Castiga a familias responsables que ya acompañan a sus hijos. Castiga a adolescentes que usan redes con criterio y aprenden y se educan con todo el material existente. Castiga a jóvenes que encuentran comunidades, apoyos, intercambio cultural, información, oportunidades, porque acá no se puede demonizar todo. La prohibición se basa en esta idea de que todo está mal, de que todo está contaminado y es una porquería en las redes. No, señor, hay mucha gente responsable, porque las redes también generan un bien. Es más, generan mucho más bien que mal. Y acá se los quieren prohibir de raíz porque se da el relato, nos quieren hacer creer el relato, que todo lo que consumen los adolescentes en las redes es basura, y no es así. La hay, por supuesto, ya lo dije, pero no es lo común. Es decir, en las redes hay adolescentes que aprenden programación, idiomas, música, filosofía, historia. Hay jóvenes que se conectan con comunidades sanas, con personas de otros países, con mentores, con proyectos, hacen cursos. Entonces, no es todo no, basura, manipulación y riesgos, ¿verdad? Entonces, sabemos que los hay, pero la solución no puede ser prohibimos todo, controlamos todo, vigilamos todo. Nosotros, los liberales, nos oponemos fuertemente a toda esta regulación. Y ese es el esquema mental del Estado niñera, del Estado ángel de la guarda, que te quiere cuidar y lo que hace es descuidarte. Y el Estado niñera termina siendo Estado carcelero, porque cuando aprendes a regular para cuidar, después regulás para ordenar y después regulás para castigar. Y así el Estado avanza y avanza sin límites.
Entonces, ¿cuál es el efecto, uno de los efectos nefastos de este tipo de formas de combatir la cosa, ¿no? Prohibiendo? Es que al prohibir sin formar, lo único que producís es adultos frágiles. Porque cuando tú lo que haces es prohibir nomás, no educás, no formás criterio, no entrenás tu autocontrol, no fomentás la responsabilidad individual. Entonces, cuando sucede eso, cuando vos tenés ese mensaje de que el Estado te cuida en base a prohibiciones, vos relegás todo para el Estado y que todo te prohíba y creés que te sentís más seguro, pero sos cada vez menos libre. Y entonces, cuando esa persona no preparada, que le resolvés la vida por decreto, se enfrenta al mundo real y cumple 16 o 18 años, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pasa lo mismo con cualquier prohibición tonta. Tenés un tipo dependiente, culturalmente. Es decir, el Estado impuso ese veneno de que es la idea de que la virtud es obediencia, de ser dependiente, no tener carácter y ser autónomo. Y el liberal quiere jóvenes con criterio, con pensamiento crítico, que tengan su responsabilidad individual, no quiere jóvenes domesticados. Y cuando vos manejás estas cosas con prohibiciones, como hace siempre el Estado, que el Estado lo único que hace es prohibir y castigar, no estás formando a la sociedad, estás generando personas frágiles. Y otra consecuencia no menor es que es muchas veces, si prohibís o restringís de forma rígida, no todos quedan igual. Es decir, el que tiene padres informados, recursos, educación, redes de apoyos, va a encontrar sustitutos. El que no tiene nada queda aislado, porque hay menores que usan estos espacios digitales como parte real de su vida social, sobre todo en contexto de timidez, bullying físico, dificultades para integrarse. Estas personas encuentran en este ámbito de las redes sociales muchas veces una salida que no tiene por qué ser necesariamente mala. Entonces, ¿queremos combatir el uso problemático? Perfecto. ¿Es el Estado el que tiene que combatirlo? De ninguna manera, son las familias. Entonces, esto puede llevar a que vos le saques a un adolescente una herramienta para él muy útil para vivir mejor. Entonces, cuando se ponen estas medidas, lo que no se dice muchas veces es que cuando se quieren regular y prohibir conductas de menores, en realidad se vigila a todos. Si querés prohibir redes a menores, tenés que poder verificar edad. Y para verificar edad tenés que identificar. ¿Y qué significa identificar en Internet? ¿Qué significa? Bueno, más datos, más bases, más registros, más trazabilidad, más posibilidad de filtraciones, más poder concentrado. Es decir, empezás a construir una infraestructura de control social digital. Y una vez que se construye, no se queda quieta esperando a los menores. Se usa para todos. Hoy es para cuidar niños, mañana para combatir el odio, pasado para combatir la desinformación, luego es para proteger a la democracia. Y claro, siempre el relato emocional es que va a venir, te van a decir que es por tu bien, nunca te van a decir que es para mal. Te van a decir que es para bien, pero ¿cuál es la realidad? Que desprotegen a los niños, que aumenta el odio, que aumenta la desinformación y descuida la democracia. Es todo lo contrario, siempre lo mismo. Y cuando decimos que es una planificación global, que esto no es de ninguna manera espontáneo, es porque lo estamos viendo. Vimos en Brasil el intento de regular las plataformas y que se han judicializado muchas cuestiones por personas que, que han intervenido y han ejercido su libertad de expresión en las redes. Lo vemos en Australia ahora, que ha regulado, al igual que quiere hacer Uruguay, regulado y prohibido ciertas cuestiones para las redes sociales de los menores, lo mismo que se quiere hacer acá. Y lo vimos también en Pedro Sánchez, el presidente de España, ahora en el foro de Davos, haciendo un discurso de regulación de redes, porque a su entender eso lo debe administrar el Estado. O sea, que no es tu privacidad, no es tuya, no es tu libertad, no. Tiene que ser gestionado por los iluminados de siempre, los planificadores, que son ellos. ¿Y cómo te crees que lo van a hacer? De acuerdo a su propio interés. Lo que le sirve al estatista, al político, al poder político lo va a dejar y lo que no le sirve lo va a perseguir. Y eso es una dictadura. Eso no es una democracia, pero sin embargo te ponen como excusa la democracia. Así que la realidad es que esto no es una alternativa positiva, es una medida muy mala y que no debería ser implementada, porque el rol está en la familia de estas cosas. Es la familia la que debe abordar esta problemática junto con los centros escolares, una buena educación,
y en todo caso una orientación desde el Estado, una persuasión de buenos mensajes desde el Estado, pero no con prohibiciones, no bajo el garrote. Esto se articula así: la familia primero, con herramientas reales para padres, una educación digital, en serio, es decir, con criterio, con autocontrol. Se deben perseguir delitos reales, no todo por igual. No es justo que paguen todos. No es justo tratar igual a los desiguales y desigual a los iguales. Porque, insisto, hay muchos jóvenes y muchas familias que son responsables y sin embargo van a ser castigadas. ¿Por qué? Porque a priori se concluye que todo lo que utilizan los adolescentes es basura. No, por favor, las redes tienen un impacto positivo en ellos, muy positivo muchas veces. Este castigo colectivo no tiene sentido de ninguna manera, y lo que crea es una infraestructura de control general. Se debe devolver a la sociedad lo que el Estado quiere robarle. ¿Y de qué es lo que quiere robar el Estado? La responsabilidad, la autoridad familiar, la autonomía, porque el Estado que cría termina mandando, y siempre el Estado que pretende criar a sus ciudadanos termina castigando. Y este es un gran ejemplo de ello. Y acá pongo un bonus para hablar de algo que casi nadie dice, pero que es central. Sin libertad de expresión no hay mercado libre. El mercado necesita información. La información necesita crítica. La crítica necesita libertad. Sin crítica crece la corrupción. Sin transparencia muere la competencia. Sin competencia suben los precios y baja la calidad. Si tú no tienes este órgano vivo de discusión, impacta, no tengas duda, en el mercado de manera mala, muy mala. O sea que tiene impactos por todos lados. Entonces hoy se nos ofrece un pacto tramposo. Entrega un poco de libertad y te damos un poco de seguridad. Vamos a cuidar a tus niños, nos dice el estatista. Pero la historia muestra que el poder nunca se conforma con un poco y nunca cumple esos objetivos, sino que genera muchos más problemas de la solución primigenia que intentó resolver. El poder siempre quiere más. Y lo que termina siendo para los menores, termina siendo para todos. Y lo que empieza siendo contra el odio, termina siendo contra la crítica, cualquiera sea. Lo que empieza siendo contra la desinformación, termina siendo contra la oposición. Por eso este tema es tan actual y tan delicado en Uruguay, porque toca una fibra moral legítima, pero abre la puerta a una lógica política muy, pero muy peligrosa. Así que, queridos oyentes de la Trinchera Liberal, sí, hay daños reales en el mundo digital, nadie lo duda, hay peligros para menores y hay que actuar. Pero si para actuar destruimos la responsabilidad familiar, instalamos castigos colectivos y montamos vigilancia que termina disciplinando a toda la sociedad, entonces el cuidado es una excusa y el resultado es control. Y esto se conecta con nuestra pregunta inicial. ¿Hablar empieza a ser un riesgo? Empieza a serlo cuando el poder descubre que puede callarte sin censura explícita, con expedientes, con regulación, con trazabilidad, con miedo. Gente, no permitamos que encarcelen nuestro espíritu. No aceptemos que el Estado suplante a la familia. No aplaudamos el castigo colectivo por las dudas. No entreguemos libertad por tranquilidad psicológica. Porque cuando hablar se convierte en un riesgo, callar es una rendición. Y en esta trinchera, vos ya lo sabes, no vinimos a rendirnos, vinimos a dar la pelea. Hasta el próximo encuentro, que Dios te bendiga. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón.